primero que nada me gustaría decirles que muchísimas gracias por venir hoy. Sé que ¿cómo se dice? Todavía está pues el riesgo de contagiarse y pues todavía estamos respetando las medidas sanitarias, pero pues me alegro mucho de que hayan decidido venir y nutrirse con la palabra, también estar con los demás jóvenes, jugar, convivir un poquito, la medida de lo posible. Y pues primero que nada, antes de empezar con el tema, pues me gustaría orar, me gustaría que cerraran los ojos, inclinaran su cabeza para que Dios nos bendiga en este tiempo y pues podamos, de la misma forma que yo me edifiqué pues escribiendo este mensaje, también yo pueda transmitirlo justo como Jesús quiere que lo haga. Entonces, pues cerramos los ojos. Señor Jesús, muchísimas gracias por este tiempo, Padre, muchísimas gracias por la vida de cada uno de los que está aquí. Yo sé que estamos justo los que tú quieres que estemos, Señor, y que incluso si quien esté viendo este mensaje después, Padre, es porque tú lo quieres, Señor, porque esta palabra es de bendición para su vida, Padre. Que no sea yo hablando, sino que seas tú a través de mí y que, pues, esta palabra nos ayude, nos anime, Señor, y que nos muestre tu infinita misericordia y fidelidad. En tu nombre, amén. Bueno, ya después de esta pequeña introducción con mucho texto, me gustaría pues empezar hablando que no sé si tú en algún momento has tenido un sentir del Señor, pero bueno, del Espíritu, que normalmente no, pues tú sabes cuando es de que no viene de ti mismo. Y es que, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando estoy con mis amigos, de repente alguno pasa por alguna situación difícil. En realidad hace poco un amigo me contó que su papá había tenido un choque, que quien lo chocó se había ido, entonces su papá pues no sufrió, gracias a Dios, ninguna herida, estuvo bien, pero pues sí que tuvo que pagar el choque y todo. Entonces yo sentí de parte de Dios pues decirle, pues animarlo y decirle todo va a estar bien, todo pasa por algo. Tal vez ese choque sucedió para que tu papá no llegara a un punto de la carretera en donde pues iba a pasar algo peor. O pues quién sabe, solo Dios sabe por qué las cosas pasan como pasan. No sé si algún día tú has sentido pues tal vez no decirle tan explícitamente como yo se lo dije, que fue Dios obrando o fue por que Dios quiso que así fueran las cosas, pero sí has tenido, yo creo, ese sentir de moverte, pero que algo que normalmente no haces tú. No sé si tú lo has sentido. Por favor, levanta la mano, si no, porque a veces me siento un poco solo cuando estás acá al frente. Bueno, pues es que en realidad actualmente muchas veces cuando yo he tenido este sentir, porque no solo ha sido una vez, sino que pues una vez que estás en una relación con Dios, pues es algo que no te pasa, no suele, ¿cómo se dice? Pasar una vez y ya nada más, sino que son varias veces, y muchas veces pues por el temor de que pues a quien se lo vas a decir normalmente no comparte tus creencias o no comparte pues ese sentimiento, pues eso es lo que te detiene. Y muchas veces, debo admitirlo, yo me he detenido de decirle a alguien algún sentir que me pone el espíritu, justamente por eso, por miedo a que me puedan juzgar o que pueda haber un silencio incómodo después de lo que le diga, o no lo sé. Y pues muchas veces sí me ha quedado la espinita del qué hubiera pasado si yo sí hubiera seguido pues ese sentir. Y es algo que el Señor me ha ayudado a trabajar, y justamente este mensaje quiero decirte más o menos cómo es la situación, porque muchas veces creemos que en esta época es en la más difícil en la que puedes ser un creyente o un cristiano, porque hay tanta ideología tan diferente, tan variante, que simplemente tú ves el cristianismo y dices, ha estado 2000 años aquí, entonces ¿es algo del pasado o es algo conservador? ¿Es algo que ya está pasando de moda? Y en realidad, pues, no es así. Es decir, y es algo que quiero ahorita empezar a estudiar contigo. Y es que en los tiempos en donde nosotros creeríamos que era, pues, en los tiempos de Jesús nosotros creeríamos, es muy común que la gente piense que si aparecía un ángel para ellos era algo normal, por así decirlo, o era algo más fácil de creer en ese tiempo. Pero en realidad era incluso más difícil que ahora, porque
Muchos dicen, es que es muy difícil ser cristiano porque hay muy pocos cristianos, pero en ese tiempo no había cristianos. Y por ejemplo, cuando el ángel se le aparece a María, en ese tiempo ni siquiera estaba Jesús, y Jesús fue con los apóstoles, fue después de la muerte de Jesús que se empiezan a llamar cristianos. Entonces María ni siquiera sabía qué era el cristianismo, no sabía quién era Jesús, y ella misma tuvo ese encuentro con ese ángel que le profetizó todo lo que ella iba a pasar, y ella decidió sacrificarse. Ahorita voy a explicar también por qué sacrificarse, y para tener, pues nada más por obediencia a Dios. Y es algo que nosotros debemos de entender, que en realidad no somos los primeros que estamos pasando por estos problemas al creer en Dios. Y pues para empezar a estudiar todo esto, me gustaría que fuéramos a Lucas 1:26. Es aquí donde el ángel se le aparece a María. Yo aquí ya lo tengo, pero te invito a que lo busques para poder entender mejor pues todo esto. Bueno, si ya lo tienen, voy a empezar a leerlo. Es el anuncio del nacimiento de Jesús. Nada más antes, un poquito de contexto. María en ese momento tenía, pues yo creo 14 años y era pobre. Ahorita voy a explicar también cómo puedes deducir que era pobre. Dice Lucas 1:26. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de tu antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel. «Soy virgen». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse». María respondió: «Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí», y el ángel la dejó. Pues en realidad yo creo que todos hemos escuchado este pasaje más de una vez. Esta es una historia que pues te cebas de el inicio al fin. Llega el ángel, le empieza a decir cosas bonitas a María. María dice: «Oh, pues que se haga la voluntad de Dios», y ya. Pero en realidad no es así. En realidad, pues quiero empezar a analizar las palabras del ángel antes de pasar a María, porque María yo creo que es lo más impactante, pero también el ángel tiene... todo lo que dice el ángel no lo dice nada más por decirlo, lo dice porque hay algo, hay un motivo muy especial por lo que dice todo. Y es que lo primero, de las primeras cosas que le dice el ángel, es que ella va a dar a luz al Hijo del Altísimo. Y pues aquí yo creo que es porque ya muchos cuando vas a varias prédicas siempre mencionan: «No, es que Jesús es el Hijo de Dios», y ya se nos hace un título común que se le llame así. Pero en ese tiempo decir que alguien era, proclamarte a ti mismo hijo de alguien, no era común hacerlo. En realidad era una declaración bastante fuerte, bastante intensa. Y decir Hijo del Altísimo era como de wow. Era esa afirmación tan fuerte, hacerla todavía más pesada. También luego le dice a María: «Reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre». Entonces nos estaba hablando ya, el ángel ya estaba hablando sobre de que el quien iba a nacer pues no iba a ser un simple mortal o un simple ser humano, era el Hijo del Altísimo, y su reino iba a durar para siempre. Luego, justo después de esto, dice: «Su reinado no tendrá fin». Y yo siento que puede incluso que lo reafirma debido a que tal vez María ¿cómo se dice? En su cara mostraba pues que no comprendía lo que le estaba diciendo el ángel.
Y después vamos a leer que en realidad era así. Y luego también le dice, te cubrirá con su sombra. Y en el Salmo 91:1 menciona algo, es un versículo bastante bonito. Y es que el ángel le dice, te cubrirá con su sombra. Y el Salmo 91:1 dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Y aquí se repite lo del ángel, dice que estaría bajo su sombra. Entonces quiere decir esto que María estaba viviendo al amparo de Dios. Es decir, que iba a tener el respaldo de Dios, que iba a tener la paz de Dios, que iba a tener refugio. También en los Salmos David dice que Jehová es su roca, que Dios va a ser la roca de María y va a ser su lugar seguro. Es decir, todo esto se lo dice nada más con las simples palabras que va a estar bajo la sombra de Dios. Y también, justo todo esto, lo que te acabo de comentar, es el origen de la doctrina de la encarnación, que Dios se hizo hombre. Entonces, y también Jesús no se llama Jesús nada más porque a Dios le plació, sino que su nombre tiene un significado, y el significado de Jesús es el Dios que salva. Es decir, que todo esto que le dice el ángel puede parecer pues un rollo muy bonito, pero en realidad tienen sus bases, tiene todo este contexto que puedes sacar cuando lo empezamos a estudiar de una forma más profunda. Y es que, a diferencia de otras religiones, en ningún otro lugar vas a encontrar una personalidad o alguna persona proclamándose redentora o salvadora o Dios mismo. Y eso es lo que justamente hace Jesús. Es justamente lo que diferencia a Jesús de todos los demás dioses. Y también, pues esto es algo que muchos jóvenes actualmente pues piensan, que todas las religiones son iguales, nada más se le llama a Dios de diferente nombre, y pues lo que te motiva a hacer las cosas o a creer en ese Dios pues es un poquito diferente, pero en esencia es lo mismo. Pero no es así, debido a que Jesús se proclama como Dios, no como ninguna otra persona. Y también en todas las demás religiones lo que te piden es cumple estos requisitos y podrás encontrar la gracia de ese Dios. Pero en realidad lo que nosotros tenemos aquí es que Jesús vino no a que le sirvieran, sino a servirnos a nosotros. Y también es la gracia. La gracia es la gracia es inmerecida para nosotros. Y es algo que solo Jesús nos da. Es algo que solo Jesús nos puede ofrecer a diferencia de todos los demás. Y es que aquí es en donde nosotros como jóvenes debemos de preguntarnos si el cristianismo, o mejor dicho, si Jesús es igual a las demás religiones. Y ahora que ya te he dado algunos puntos de por qué en realidad no es así, debemos de preguntarnos si el cristianismo es verdad lo que habla o es mentira. Y si es mentira, ¿por qué podría serlo? Y pues ahora sí, ya pasando ahora a María, sabemos que María era pobre debido a que cuando va José a circuncidar a Jesús, la ofrenda para poder hacer pues esta ceremonia es de 2 aves, lo menciona la Biblia, y pues en realidad cuando te vas a los registros, cuando se escribe la ley para esta ceremonia, dice que si no te alcanza para cualquier otra cosa, tienes que dar 2 aves, es decir que pues ellos eran pobres. También cuando María decide rendirse a lo que el ángel le dice y hacer la voluntad de Dios, estaba por sufrir un rechazo y deshonor por tener justamente a Jesús. Pero justamente porque ella decidió tener esa valentía y decidió seguir a Dios a pesar de que no sabía lo que venía en el futuro, ahora es de las personas más recordadas mundialmente. Y es que, por ejemplo, nosotros, pues es posible que seamos olvidados, es muy probable que seamos olvidados dentro de 2 o 3 generaciones. O pues simplemente si te preguntara el nombre o algún hecho importante de la vida de tu tatarabuelo, pues no te lo sabrías porque, tal vez sí te lo sepas, pero el gran promedio no. Y es que la diferencia entre nosotros y María es que fue como ella respondió
al mensaje de Dios y cómo es que nosotros tenemos la oportunidad de responder. Tenemos la oportunidad de decidir que todo lo que viene en este libro es una gran mentira y que yo voy a vivir mi vida como se me dé la gana. O también podemos decidir seguir lo que dice la palabra, seguir a Dios y ver qué es lo que Él nos tiene amparados. Bueno, lo que Él tiene para nosotros. Tal vez no lo veamos hasta mucho después de tomar la decisión, pero yo sí puedo asegurar algo, es que no nos vamos a arrepentir de seguir a Jesús. Y hay en el pasaje que leímos 4 cosas que María hace y que pues demuestran cómo en realidad María no pensaba muy diferente de cómo lo hacemos nosotros actualmente. Y es que lo primero que hace María es pensar. Y pues obviamente todo el ser humano piensa, pero lo que lo diferencia es que nosotros, como te mencionaba al inicio, actualmente decimos, es que actualmente creer en Dios es algo que se ve como algo anticuado, es algo que se ve como algo que ya está en el siglo pasado, algo que debió morir hace mucho tiempo. Actualmente todo es más liberal y pues es muy posible que te rechacen por creer en Dios. Pero es que en ese tiempo también era muy difícil que los judíos creyeran en Jesús. Y ahorita te voy a mostrar por qué. Dice Lucas 1:29, no lo busques, viene voy a leer una versión en específico que es la Nueva Versión Internacional. Y dice, ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Y en realidad, cuando dice se preguntaba, de la palabra preguntarse, viene de la raíz deologístico y esto significa razonar con intensidad. Es decir, que María no solo llegó el ángel, María se dio cuenta de que pues era un ángel y pues obviamente iba a tener un mensaje revelador y lo iba a aceptar sin importar lo que iba a salir. No, María en realidad estaba razonando intensamente si lo que estaba pasando en realidad estaba pasando o si se había tomado de más en la noche pasada, no sé. Es decir, María no se quedó como que nada más en la lela, como muchos podríamos haber pensado que la gente de ese tiempo hacía, de que veía cosas sobrenaturales y decía, no, es normal. No, María se puso a pensar como cualquiera de nosotros lo haría si nos pasara alguna experiencia de ese tipo. Y es que los judíos en ese tiempo nunca esperaron a un ser humano como salvador. Justamente por eso los maestros de la ley, es decir, ellos se sabían la ley de pies a cabeza. Y ellos no esperaban a un ser humano, para ellos era algo imposible y repugnante. Justamente por eso cuando Jesús, incluso cuando Él hacía milagros, lo rechazaban y rechazaban a sus seguidores. Y pues aquí hay varios muros racionales que de la misma forma que María nosotros tenemos que atravesar para poder darnos cuenta de cómo es Jesús. Y es que en realidad ahorita que ya te dije esto de que en realidad los judíos, los que sí creían en un Dios y los que seguían los mandamientos y en esa época se podría decir, no, es que era más sencillo creer en esa época. Los mismos judíos que creían en esa época, para ellos era imposible. Entonces, no hay una época en la que encaje el mensaje de Jesús en la lógica convencional. No hay una época en donde un Dios todopoderoso traiga a su hijo en forma de humano y alguien diga, oh, esto tiene sentido. No es así. Lo segundo que hace María es dudar. Y tú me dirás, pero ¿cómo es que duda si lo acepta casi al instante? Pero sí hay un momento en el que duda. Y es gracias a esa duda que se da uno de los versículos más bonitos de toda la Biblia. Y es que hay 2 tipos de dudas. Las dudas que simplemente tú niegas, tú te pones escéptico ante esa posibilidad y no aceptas ninguna clase de explicación, o la duda en la que si bien pues tú no sabes si eso sí en realidad sí pasó o no, pero te abres a la posibilidad de que alguien te explique cómo es que sucede. Y es que, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido una duda mala María? Simplemente hubiera visto al ángel y hubiera dicho, esto es completamente imposible, todo lo que me han enseñado los judíos es que no estamos esperando a un humano. ¿Cómo rayos es que esto es una mentira? Porque ¿cómo rayos es que un Dios todopoderoso se va a manifestar en alguien como yo? Pero lo que hace María
no es simplemente cerrarse y decir, es que esto es imposible, es algo que nunca he visto, no va en mi lógica y ya. Lo que María hace es preguntar, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo se supone que Dios va a lograr, pues, poder convertir a alguien en un humano? ¿Cómo convertirse en un humano? Y lo responde el ángel en Lucas 1:37 y es de los versículos más bonitos. Para Dios no hay nada imposible. Y es que lo que te quiero decir es que dudar es completamente válido. No estás insultando a Dios si dudas. En realidad es justamente por la duda de María por la que muchos cristianos ahora podemos decir, para Dios no hay nada imposible, porque está aquí en la Biblia. Entonces, no te detengas de tener dudas, en realidad eso es muy bueno. Y también la tercera cosa que hace María, después de que ya pensó lo que estaba sucediendo, pudo despejar sus dudas con el ángel, es rendirse completamente a la decisión a la profecía que le estaban dando. Y es que ella creyó en Dios, es decir, ella en Lucas 1:38 dice, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como has dicho. Pero simplemente le dice el ángel, ¿tú crees en Dios, María, no? Y María, pues sí, yo sí creo en Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y es que ella seguro pensó, bueno, pues si hay un Dios que estuvo cubriendo a mis antepasados por años y años, que se mostró fiel, y un ángel me está diciendo que para él no hay nada imposible, pues ¿qué me queda a mí? ¿Qué clase de argumento le puedo dar al ángel para decirle que en realidad yo no creo que esto suceda? Y es ahí cuando se rinde y pues pasa lo de Lucas 1:38. Entonces, muchas veces las personas, si no es que siempre, buscamos los resultados sin ese proceso o esos sacrificios. Entonces, no vemos que debemos rendirnos completamente a Dios. No solo, por ejemplo, podemos buscar a Dios y buscar, por ejemplo, lo que pasó María o lo que pasó José, que tuvieron a Jesús, y eso es ¿cómo se llama? Eso es un privilegio enorme. O, por ejemplo, buscar que se solucionen nuestros problemas nada más buscando a Dios. Y no, nuestros problemas o vamos a tener a Jesús o vamos a tener, pues, esas bendiciones de Dios hasta que decidamos, pues, entregarnos completamente. ¿Y cómo es que nos podemos entregar completamente? Y es que es legítimo que consideres seguir a Jesús o no, pero no hay una negociación. No puedo decirle a Dios, ok, Dios, te doy estas partes de mi vida, pero estas no. No, es una entrega total. Lo dice en la palabra, Dios no quiere tibios, Dios quiere o fríos o calientes. Entonces, nosotros debemos darnos cuenta de que Dios es Señor, no es consultor, no es que nosotros cometamos un error y vayamos a Dios a que nos dé un buen consejo, no, es que nosotros decidamos entregarle todas las áreas de nuestra vida o simplemente alejarnos porque no podemos dejar que Dios sobre, porque Dios es un caballero. Él, a menos que nosotros le abramos la puerta, va a entrar y Él nada más va a resolver las áreas de nuestra vida, va a ayudar a resolver las áreas de nuestra vida hasta que nosotros le demos el control. Y si nosotros estamos en ese forcejeo, al final Dios ya no va a poder hacer nada por nosotros. Y no es la primera vez que Dios le pide a alguien, bueno, no es la primera vez que pasa esto, de que simplemente María se rinde, sino que sin saber qué era lo que iba a pasar, porque Él dice que Él haga conmigo como me has dicho. Pero en realidad aquí María está aceptando ser rechazada y tener un rechazo y ser despreciada solo por tener a Jesús, y eso pues fue algo muy valiente. Algo similar pasa con Abraham cuando él debe de salir de su tierra debido a que Dios le dice que debe de dejar su casa y él le dice que a dónde lo va a llevar. Y es que en realidad ahí Dios estaba probando a Abraham debido a que le dice, te lo mostraré después. Y pues ese después llega hasta que ya Abraham le dice a Dios, ¿sabes qué? No sé qué es lo que va a pasar, pero yo te doy el control de mi vida. Y es que a lo que debemos de llegar
una frase muy bonita que pude encontrar mientras estaba haciendo este mensaje era que a lo que nosotros debemos responder en esta parte es: no conozco todo lo que vendrá, pero una cosa sé: renuncio a mi derecho de elegir hacer o no la voluntad de Dios. Haré su voluntad incondicionalmente. Y eso es lo que hizo María. Ella, a pesar de todo lo que sabía que podría pasar, decidió ir y decidió tener a Jesús. Y también Abraham en ese momento decidió dejar su casa, dejar su tierra y ir a la deriva hasta que Dios le dijera qué hacer. Y bueno, ahorita saliéndonos un poquito de lo de María, en Lucas vemos cómo fue pues todo esto de María recibiendo al ángel, pero en Mateo 1 vemos a José, que él, cuando se da cuenta de que María está embarazada, lo primero que hace es querer romper el matrimonio con María, al enterarse pues de todo esto. ¿Y qué pasa aquí? Es que en ese tiempo era una sociedad tradicional de honor y vergüenza. Y es que antes, cuando una mujer se embarazaba sin estar casada, era vista como una adúltera. Entonces había de dos opciones: o habían tenido relaciones antes de casarse, que eso era muy mal visto en ese tiempo, o María había sido infiel y por eso estaba embarazada, que también era igualmente visto muy mal. Y es que en ese tiempo, ya después se ve, cuando Jesús es grande, encuentran a una mujer en adulterio y la ley de Moisés dice que la debían apedrear. Con María no pasó eso, pero es decir, el trato que iban a recibir María y José no era algo bonito. Porque, ¿qué le iban a decir los amigos de José? No es que o tuviste relaciones antes del matrimonio o simplemente ella te fue infiel y ¿por qué sigues con ella? ¿Qué se supone que les iba a contestar José? No, es que el Espíritu Santo embarazó a mi esposa y unos ángeles nos dijeron no. Es decir, si en ese tiempo no esperaban a Jesús hecho hombre, ¿cómo iban a esperar que unos ángeles se le iban a aparecer a gente pobre, a gente que eran simples campesinos y les iban a dar una noticia tan enorme? Ellos esperaban a un rey. A ellos, en realidad lo menciona en la palabra, para que ellos empezaran a creer en alguien, no debían de saber de dónde venía. Y pues como muchos sabían que Jesús venía de Belén, por eso es que no creyeron en él. Y a lo que quiero llegar es que la decisión que ellos tomaron se necesita de valentía para poder tomarla. Es decir, ellos vieron que en una sociedad en donde pues los iban a rechazar y los iban a tratar mal de por vida, porque en ese tiempo no era como de, pues es que pasa un rato y ya, no, en esa sociedad era de que cometiste un error y ya, toda tu vida está manchada, ya no puedes hacer nada para enmendar esto. Y ellos decidieron de todas maneras tomar de hijo a Jesús, y justamente por eso es por lo que ahora son de lo más recordado. Y es que, siendo sincero, seguir a Jesús es una invitación a ser rechazado por las personas, justamente porque el mismo Jesús fue rechazado. Es decir, tú imagina, si alguien te dice, Dios hecho hombre llegó, hizo milagros, trató bien a las personas, tú esperabas que los maestros de la ley, es decir, por ejemplo, actualmente, si Dios volviera a venir, bueno, si Jesús se hubiera presentado en estos tiempos, tú esperarías que, por ejemplo, el Papa se pusiera pues a respaldarlo, o alguna autoridad de ese nivel. Pero poniéndolo en tiempos actuales es como si el mismo Papa le hubiera hecho mensajes sobre cómo Jesús es un blasfemo y sobre cómo él en realidad no viene de Dios. Así fue como trataron a Jesús. Los que sabían más y debían de esperar con más ganas su venida fueron los que lo rechazaron, los que lo golpearon y los que al final lo mataron. Y los que en realidad empezaron a seguirlo fueron mujeres viudas, fueron pobres, fueron enfermos, fueron pecadores, fueron cobradores de impuestos, personas odiadas en ese tiempo. Y es que Jesús mismo lo dice: yo no vengo con los que están sanos, yo vengo con los enfermos, yo vengo con los pecadores, yo vengo con todos los que quieren abrirme la puerta a poder mostrarles lo que yo hago. Y es que una frase muy importante
de Dios en general es que mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es que si Dios es capaz de hacerlo todo, ¿por qué su príncipe y salvador no nació, en lugar de nacer en un palacio, nació en un pesebre? ¿Por qué en lugar de nacer con personas poderosas, ricas o reyes, nació con gente pobre? Y quienes anunciaron cuando él resucitó, los 3 días después, tú esperarías que fueran, por ejemplo, maestros de la ley o incluso los apóstoles, pero no. Quienes recibieron primero el mensaje y quienes empezaron a compartirlo, los primeros cristianos fueron mujeres viudas. Y si pudiera hacer una jerarquización, una mujer viuda está en lo mínimo, es decir, está hasta abajo. Y lo único que nos quiere decir Dios con esto es que yo seré tu gloria, no importa lo que piense este mundo. Y es que es esto, es un todo o nada, debemos elegir o seguir a Dios o no seguirlo. Y lo último que hizo María después de rendirse completamente a Dios fue ir a visitar a Elizabeth, que fue lo que le comentaba el ángel, que ya estaba en su 6º mes de embarazo. Cuando ella llega, no voy a leerlo aquí, cuando ella llega con Elizabeth, el bebé de Elizabeth reacciona y ella empieza a profetizarle a María que ella tenga ánimo, que ella tiene en su vientre a su Señor, así lo dice Elizabeth. ¿Cómo es que Elizabeth iba a saber que Jesús mismo estaba ahí? En realidad ahí no era Elizabeth, era el Espíritu moviéndose a través de ella. Y justamente necesitamos comunidad porque un cristiano solo es una vida perdida, porque cuando nosotros no recibimos ese ánimo, es posible que María se hubiera rendido en ese momento a lo que le decía el ángel, pero ¿qué tal si hubiera recibido todo ese rechazo sin las palabras de ánimo de Elizabeth? Tal vez se hubiera desanimado e incluso pues todo lo que Jesús no hubiera llegado como llegó. Entonces necesitamos estar con otros cristianos para poder nutrirnos. También, por ejemplo, aquí en las reuniones de jóvenes para estar recibiendo palabra, para poder darnos cuenta de que pues necesitamos de ese ánimo de otros, que no siempre vamos a estar bien y que justamente por eso necesitamos de más personas para que podamos recordar quién está con nosotros. Y es que lo mencionaba Alfredo en uno de sus temas, no todos somos iguales, algunos somos mano, algunos somos pie, y una mano sola, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer una cabeza sin un cuerpo? ¿Qué es lo que puede hacer una pierna sin la cintura o sin el resto del cuerpo? Nosotros necesitamos estar en comunión con otros. Y ahora sí, ya te debo los pasos porque en realidad creo que ahorita como lo fui desarrollando, pues te fui diciendo más o menos cómo es lo que nosotros debemos reaccionar. Lo único que te puedo decir ahora mismo es que espero que encuentres a Jesús, si ya lo encontraste, que nunca te alejes de Él y que descubras el poder y las maravillas que surge de empezar a seguirlo y de decidir pagar el precio por tenerlo a Él. Y es que justamente como le pasó a María, nos va a pasar a nosotros. Vamos a estar bajo su sombra, vamos a tener el respaldo, la paz, va a ser nuestra roca, nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Y de verdad es que yo he podido comprobar tantas veces esa frase de que mientras más débiles somos, más fuertes somos en Dios. Ayer estaba de la patada, de verdad, cometí tantos errores ayer. Para no ponerte la larga, estuve a nada de llorar porque cometí un error muy tonto y perdí en la computadora un montón de información. Pero mi mamá me animó y me recordó justamente esto, que Dios se mueve de formas misteriosas y que en realidad tal vez eso que a mí me pasó era para algo mejor. Al final, justamente después de un rato de estar en tensión yo, decidí dejarlo en manos de Dios y justamente en ese momento pude recuperar lo que había perdido. Sí que es cierto que perdí, sí que tuvo un pequeño costo, no voy a entrar en detalles, pero al final todo volvió a estar bien. Y pude levantarme hoy en la mañana a seguir haciendo mis cosas y ya no hubo ningún problema. Pero fue porque justo cuando ya dije, ok, Señor, ya te dejo esta situación. Y es lo único que yo te puedo invitar, que debemos de
decirle a Dios, yo no sé lo que vendrá, yo no sé, incluso puedes decirle, yo no sé si tú eres real o no, pero estoy dispuesto a probar, estoy dispuesto a darte esta área de mi vida y estoy dispuesto a que tú hagas con ella lo que tú quieras, pero debemos de nosotros abrirle la puerta, debemos de estar dispuestos. Te pido que te pongas de pie, vamos a orar rápidamente para que podamos tener ese sentir del Señor. Padre, te agradezco mucho, Señor, por este tiempo. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Te pido que tú puedas bendecirnos, Padre, que tú nos hagas sentirte a ti, Señor, a tu Espíritu, Padre, y que tú nos recuerdes, Señor, que es un todo o nada contigo, Padre, que nosotros decidamos, Señor, seguirte, porque no hay nada que valga la pena más que esto, Padre. Te agradezco por los que estamos aquí, Señor. Te pido por cada uno de los jóvenes, Padre, que ellos puedan tener un encuentro contigo, y incluso si ellos ya te conocen, Padre, que puedan recordarte a cada momento, que su relación contigo se vaya intensificando, Señor, y que podamos comprender cómo en realidad lo nuestro ya no es tan difícil, porque en ese tiempo ellos lo dieron todo por ti, y de la misma forma nosotros debemos empezar a darlo por ti. Nosotros debemos poder sacrificarnos, Señor, de la misma forma que lo hicieron los apóstoles, Padre, de la misma forma que lo hizo María y José, de la misma forma que lo hicieron todas las personas que están en este libro. Nosotros creemos en ti, Señor, y sabemos que tú nos vas a ayudar, Señor, que tú nos vas a dar esa gracia que nadie merece, pero todos tienen, Señor, todos podemos recibirla, Padre. Te pido que ahorita tú nos des de tu Espíritu, Señor, y que tú nos llenes, Padre, por favor, en tu nombre, amén. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar este mensaje y espero que haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos. Aún así me dices que me amas y tú